Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar el día de hoy es Nunca te conocí. Vamos a hablar de este tema que Jesús de Nazaret fue el que lo dijo, pastor. Y vamos a ver qué sale en el Nunca te conocí. Nunca te conocí. Ok. Sí, bueno, tema bien importante, ¿verdad? Que es un tema y una palabra muy dura, fuerte para los tiempos. No, ¿y sabe cuál es lo más venideros. duro? Que estas palabras fueron dichas no a gente del mundo, no a gente que anda mal. Fueron dichas de Jesús a personas religiosas, Ajá. a religiosos Que ya estaban adentro, sí. que ya estaban adentro. Fíjate que eso es lo más fuerte. Literalmente, bueno, terrenalmente hablando, ¿verdad? Hemos, pues, experimentado, tal vez, no sé, en la vida, hemos mirado ejemplos, ¿verdad? Tal vez a veces de matrimonios, por ejemplo, que, pues, se casaron con amor, llegaron a un tiempo donde, pues, golpes, pleitos, todo eso. Viene el divorcio, la separación, y de ahí en adelante, mire, el que estuvo, vamos a decir, los dos tuvieron problemas, pero de ahí en adelante ellos empiezan a decir, no, yo ni lo conozco. Sí. Empiezan a renegar, a rechazarse, cuando ellos saben que en tiempos postreros, ¿verdad? Tuvieron, pues, una amistad, o vamos a decir, un noviazgo, o matrimonio, qué sé yo, ¿verdad? Una relación. Una relación, exactamente. Pero en este caso vamos a hablar de lo que es la palabra, ¿verdad? Qué triste y qué fuerte es esa palabra, ¿verdad? Que en los tiempos venideros que nos diga el Señor Jesús, yo no te conozco. Entonces, hay muchos ejemplos, hay muchos temas que podemos abrir con esta enseñanza. Pero principalmente, ¿cuál es el camino que Jesús nos está mostrando que cada uno de nosotros debemos seguir a Jesús sin desviarnos en ese camino? Porque puede haber tentaciones. No pueden. Hay tentaciones. Ajá, claro, Sí. hay tentaciones. Hay tentaciones que tienes pero que brincarlas. pueden afectar a la persona y es donde ahí se desvía. Así es. Entonces, totalmente. esas son las tentaciones que uno como creyente, incluso como pues en la comunidad, ¿verdad? Los que nos escuchan debemos de vencer todas esas tentaciones para el día de mañana no me vayan a decir, no, pues yo ni te conozco. Se imaginan en un núcleo familiar que pongamos al esposo falló. Al fallar el esposo no solamente le está fallando a la esposa, a la mujer, le está fallando a los hijos, a la familia. Sí, sí. Entonces, a veces... A él mismo. Ajá. O a ella misma. A él, ajá. Sí. Entonces las puertas se cierran y mire, empieza el odio de la mujer, empieza el odio de los hijos. Sí. A decir, no, pues yo no te conozco. Hey, yo soy tu padre, yo no te conozco. Si te vi, no sé quién eres. Si te vi, dicen por ahí, si te vi, ni te conocí. Ni me acuerdo, ¿no? Eso. Ok, ahí le van 7 tipos de personas que corren el riesgo del nunca te conocí. Le voy a aventar 7 tipos de personas o personajes que corren el riesgo del nunca te conocí. Primer tipo, los religiosos vacíos. Ahí le va, ¿no? Los religiosos vacíos son personas que dominan la esencia de la religión, pero han perdido su forma vital. Hey, está tremendo eso. La religión, bueno, supongamos, vamos a decir algo, la religión, ¿qué es? A veces nosotros decimos relación, ¿verdad? Bueno, es una frase que se usa comúnmente, tener una relación con Jesús y no una religión. A veces se piensa que la religión nos va a hacer acercarnos a Jesús y no es así. Es la relación que nosotros tengamos con Jesús. Ahora, religiosos vacíos son aquellos que han estudiado y que han puesto dogmas de doctrina, lo hacen religión, que si no vienes así no puedes entrar al servicio, vamos a irnos a un extremo alto, ¿verdad? Si no haces eso, no puedes participar. Si no eres así, no puedes hacer esto. Si no ofrendas ni diezmas, tampoco puedes hacer esto. Entonces empiezan a acumular tanta religión
que ni ellos mismos, Jesús mismo le dijo, ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Y al pueblo del Señor lo tenían ya oprimido. Entonces, en estos tiempos, la religión, yo le voy a decir, no es buena. La relación con Dios es buena, porque la relación usted puede hablar en todo tiempo, en todo lugar y en cualquier momento. Pero a veces la religión hace que el ser humano se aparte de la comunidad, de los que está pastoreando, de su propia familia. Exactamente. Entonces empieza a poner barreras. ¿Cómo me acerco? Entonces hay muchas religiones que han tomado esos conceptos de hacer esto, una cita pastoral. Hombre, dentro de 2 meses, porque estoy muy ocupado, ya, dentro de 2 meses ya se murió el que estaba pidiendo la cita. Hospital, sí. Miren, ahí le va, ¿no? Una semilla vacía, hay semillas vacías que no germinan, por consiguiente no dan fruto. Entonces, una religión o una persona vacía no va a dar frutos. Exactamente. Entonces, hay semillas, mire, yo por ejemplo sembré varios arbolitos de aguacate, sí te he platicado. Sí, muy ricos, por cierto. Y hay un aguacate que lo llevamos por allá por Downey, por allá se plantó, por Inglewood, no, Downey fue. Ese árbol está, pero mire, exagerado de aguacates, exagerado, lo que yo nunca había visto. Sin embargo, hay otro árbol que no dio absolutamente nada, y la semilla era la misma, y eran del mismo árbol. Sí, es una semilla vacía. Hay semillas que no dan, y hay semillas que sí dan. Claro, hay un proceso, ¿verdad? Solamente como está chico, cortarlo, injertarlo del aguacate que sí está dando, para que este aguacate, sus nuevas ramas, el retoño vuelva o dé. Pues ese proceso se llama Jesús de Nazaret. Exactamente. Sí, porque Pablo dijo, ¿verdad?, que nosotros somos injertados en ese árbol. Porque éramos árboles sin frutos. Cuando nosotros somos injertados ahí, ya como rama, pero el tronco, mire, ahí vamos a empezar a dar frutos del Espíritu, frutos de arrepentimiento, una cantidad grande de frutos, ¿verdad? Pero eso es bueno. Mire, Jesús es nuestro... Ahí le va una cita del Antiguo también, nomás para remachar lo que acaba de decir. Amós 5:21, profeta Amós, ¿ok? 5:21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complace en vuestras asambleas. Y si me ofreceres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Sí, ya el pueblo se había acostumbrado, ya habían hecho una religión, un dogma. Exacto, el dogma. Sí. Pensaban, no, pues llevamos un animalito, lo 600, matamos. ¿cuántos? 630 y tantos, ¿no? 631, algo así. 613. 13 dogmas, sí, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? son mandamientos. Misbot en hebreo. Misbot, entonces, sí. Una cantidad enorme que es imposible cumplir todos estos dogmas terrenales, misbot, mandamientos, como quieran nombrarle, ¿verdad? Pero aquí el Señor les estaba nombrando, oigan, pues ya todos pecan deliberadamente. Me traen un borrego o un becerro de los más gordos. ¿Oh, sí? No, es lo que está diciendo ahí. Ok, me traen un becerro gordo. Lo ponen ahí para el sacrificio, lo matan, ya se van, piensan que ya lavaron su pecado y regresan nuevamente al pecado. Entonces, todo lo que ellos hacían, el pueblo de Israel, lo hacían con ese fin. Ya estamos limpios, libres, vámonos, ya podemos seguir pecando. Jesús le dijo a la mujer adúltera cuando la estaban acusando de adulterio a ella, al hombre no. Esa es la gran pregunta que yo siempre he hecho, ¿por qué llevan a la mujer y al hombre no, verdad? Pero bueno, no me voy a meter en ese tema porque siempre lo hemos tocado, pero llevan a la mujer adúltera delante de Jesús, la querían matar a pedradas, pero fíjense lo más hermoso, que cuando Jesús le dice que tiren la primera piedra el que esté libre de pecado, pues todos eran pecadores. Ninguno le tiró la piedra. Sin embargo, Jesús le dice a la mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno. Y Jesús era Dios aquí en la tierra. Y ni él estaba condenando el pecado, le estaba perdonando, no creo que le estaba alcahueteando. Y de ahí le dice el Señor, mire lo que le dice, ve
y no lo vuelvas a hacer. Sí. Sin embargo, aquí en lo que acaba de leer Ariel, el pueblo ya estaba acostumbrado de llevar, llevamos esto, ponemos esto, volvemos a pecar, y pues al fin a cuentas, para que vuelvamos a llevar otro sacrificio, es de aquí a un año, así es que pues podemos pecar todo el año. Entonces ya se habían acostumbrado, y era lo que Dios no quería, pues ya estaba, pues Dios ya estaba harto de eso. Enfadado, ¿no? Ajá, ya estaba enfadado de que nada más, como dicen allá en nuestro rancho, ¿verdad? Le tapaban el ojo al macho. Uh-huh. Oiga, pastor, en todo el capítulo 23 de Mateo 23, Jesús les advierte, siempre les tira con tabla y con rajatabla, lo del sepulcro blanqueado. Sí. No, todo el capítulo de Mateo 23 les dice constantemente todo eso que acaba de decir ahorita de los fariseos. Sí, lo que dijiste al principio, Sí. que eran hombres vacíos, o como semilla vacía. Aquí, en este aspecto, Jesús les dice, fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, bien pintados, pero por dentro están llenos de gusanos, estaban podridos por dentro. Pero mira, hay una cita, bueno, que no remarcamos desde el principio, ¿verdad?, que es la cita en donde nos estamos basando en que nunca os conocí o nunca te conocí. Oh, sí, sí, esa es la cita principal que queremos pues enfocar, ¿verdad?, sobre este tema. Y esa la encuentra en Mateo 7:21. Perdón, quiero tocarla toda porque hay muchas formas aquí, hay muchas líneas donde nosotros tenemos que correr sobre esa corriente. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahí había gente que entonces le decía, Señor, Señor. Ahí podemos decir que hay tipos de gente hipócrita. Porque ahí lo nombró Jesús, ¿verdad? No seas hipócrita, que aquellos que se la pasan orando en las plazas y extienden sus filacterías, que son sus rezos, eran sus oraciones, y filactería que llevaban también entre la frente pegados los judíos, pero para que los vieran. Entonces aquí dice esto el Señor, ¿verdad? Señor, Señor, entrará en el reino, no entrará en el reino de los cielos, dice, sino el que hace. Mira, ahí está la respuesta, y qué bueno que Dios le hace una pregunta, pero le da la respuesta, le dice su problema, pero también te va a dar lo que puedes hacer para cambiar esto, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cada uno de nosotros tenemos la voluntad del Padre. Nosotros decidimos, ¿la hacemos o hago mi propia voluntad? Y aquí había muchos que hacían su propia voluntad. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos acaso en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Quiere decir que eran profetas, porque profetizaban. Quiere decir que eran hombres que echaban o que liberaban o que echaban fuera demonios. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, sí los hacían. Claro que sí los hacían. Por eso le dije, esas palabras fueron dichas a personas religiosas. A religiosas, claro. Todo esto es lo que hacían. Pero exacto. Mira, y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí lo que practicáis, la iniquidad. Entramos con ese tema. Lo que Ariel me dice, que eran personas religiosas, sí, eran personas que habían comenzado un ministerio o que habían comenzado una carrera y en el caminar se desviaron. En el caminar vino una tentación y los desvió. En el caminar vino una prueba y no la pasaron. Les ofrecieron dinero, vieron que era mejor el dinero que seguir las cosas rectas delante del Señor. Un ejemplo, Ananías y Zafira, y que vendieron un terreno para poner el dinero enfrente de los apóstoles, y dice que Satanás les sembró en el corazón ya una mentira, o les sembró una raíz ahí, y ya ellos decidieron, entonces ya no les damos. Ahí llevaron una cuanta parte, lo que ellos habían prometido al Señor, no lo cumplieron y murieron. La Biblia dice, cumple lo que le prometiste al Señor, cúmpleselo. Así dice la Biblia. Ahí le va la segunda. Segundo tipo, predicadores sin intimidad. Fíjese bien. Predican sermones poderosos y apenas platican con Dios fuera del púlpito. Ok. El ministerio se convierte en una carrera, la Biblia en material de trabajo y la oración herramienta profesional. Esos son los predicadores sin intimidad. Sí, son, bueno,
El otro día estábamos platicando sobre la IA, inteligencia artificial. Hoy en día, mire, puede usted encontrar una infinidad de prédicas o predicadores que han usado este tipo de herramienta para poder sacar y de ahí poder exponer algo que a ellos no les costó. Porque lo correcto es el que es predicador o el que enseña, el que está trabajando una obra o el que está pastoreando un pueblo, debe de tener una intimidad delante del Señor. El que más se le da, más se le demanda. Y en esa demanda él tiene que tener la intimidad con Dios separado. Aquí nada de que vamos a la oración, hermanos, entre montón. No, esto es personal. Señor, háblame. Señor, muéstrame. Señor, mira, enséñame, Señor. Soy torpe, Señor. ¿Cuántas cosas le podemos decir uno como guía al Señor? Ayúdame, Señor, porque yo me equivoco a cada rato, Señor. Es más, ayúdame a hablar, Señor. Acuérdense que Moisés dijo, es que no sé hablar. Por ahí dicen unos que era tartamudo, otros que no tenía el entendimiento del lenguaje correcto. Bueno, exponen. Pero él dijo que no sabía hablar. Entonces le puso a su hermano Aarón para que fuera con él. Entonces a veces uno es torpe en hablar. Yo el otro día hablaba con los hermanos, un grupo de hermanos me preguntaron algo fuerte, heridos del corazón. Y les digo, mire, una de las cosas en estos tiempos que todo el que enseña cada vez tiene que seguir aprendiendo más, pero tiene que aprender no en la voluntad del ser humano, sino en la voluntad de Dios. Todas las ovejas que están aquí en la tierra, o el pueblo de Dios, no son de un pastor, son de Dios. Y si Dios no las está confiando a nosotros, nosotros debemos de tratarla como tal, como oveja, y no llevarlas al matadero a cada rato o al rastro para que las aniquilen. Entonces hay una materia que les decía que se llama ética ministerial. La ética ministerial es el respeto que yo voy a tener con la persona, cómo guiarme, cómo hablar, cómo entender a la oveja, si necesita un abrazo, una ayuda, una mano. Hay muchas formas de ayudar a la oveja. Y no decirle, pues, ve allá y ora o ponte en ayuno. Pero si el pastor está encargado, ¿por qué no le dice, ven, vamos a orar, vamos a ayunar? Yo te busco. ¿Estás en el hospital? Ahí voy. Y no decir, oh, miren, vayan a visitar a fulano que está en el hospital. Y manda a otro. No. Entonces, ese es el trabajo que se debe de hacer, ¿o no? Sí. Ahí le va, ¿no? Dios está buscando adoradores antes que trabajadores. Porque el adorador sabe trabajar. Y el trabajador no sabe, bueno, no todos, ¿verdad? No todos saben orar. ¿Cómo ve? Pues es básicamente lo que, sí. Lo que digo, de hecho. Sí, es de eso. Pero en el punto pasado era eso, de la palabra. Hay muchos, no sé si haya muchos, voy a decirlo, ¿verdad? Pero hay personas que tienen copia de mensajes. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Tenemos que buscar la palabra de Dios, que nos hable, y renovar la palabra para que el pueblo sea comelón de lo que Dios le está dando. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia necesitadas de una palabra y cuando escuchan un mensaje que ya lo dieron como con 50 pastores allá afuera, ¿te imaginas? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mire, 50 pastores predicando lo mismo. Y nunca tratan de los puntos igual. Tienes razón ahí, porque nunca tratan de cambiarle para edificar, para construir. De buscarle, para construir. Siempre lo mismo. Por ejemplo, mire, aquí con Ariel, cuando nosotros tocamos estos temas, cuando estamos en el tema, no creo que nosotros nos basamos también a meternos a estudiar y a practicar qué vamos a hablar. No, el Señor nos ayuda a hacer las cosas. Así es. El otro día le digo a Ariel, mira, el otro día que hablamos de la cruz, digo, hay 3 seres humanos, hay 3 caminos y hay 3 cruces. Ahí está un tema. Y así sucesivamente, cada vez que hacemos un tema, sale un tema y digo, wow, aquí hay algo tan grande como hablar del manto del reino. Eso es algo nuevo, el manto del reino. Oye, Mefiboset tenía un manto que
pues era de pobreza, de tristeza, de un lugar desértico. El ciego que estaba junto al camino era otro que tenía, dice que cuando se levantó, él brincó y se tiró su manto, era un pordiosero. Ya no quería tener ese manto, Jesús le dio el manto real. Entonces, cada uno de nosotros, cuando venimos aquí, hablamos, platicamos, tocamos el tema que estamos relacionando, siempre sale un tema. Y no es solamente aquí, ¿verdad? En diferentes áreas hemos sacado temas a montón y eso es lo que nos beneficia. Ok, pastor, haré una pregunta. ¿El ministerio, el evangelio, se ha convertido en una profesión? Muchos lo han convertido así. ¿Y eso es bueno o es malo? No, pues es malo. Porque a veces, mire, un profesional te cobra. Ya lo me contestó. No, es que sí, que, de verdad. Mira, no. Eso que acaba de decir, te voy a traer un ejemplo. ¿Sí? Te voy a traer un ejemplo. Por ¿verdad? ejemplo, cuando Jesús llega al templo, dice que afuera ya encontró, todos vendían, todos los cambistas. Tenían una mesa, dice, donde vendían la paloma, las palomas para el sacrificio. Sí, así. Eso es lo más barato para los que tenían menos dinero. ¿Te imaginas? En estos tiempos, Ay. te venden el milagro. Ándele. Te venden una palabra. Sí. Ahora en día ¿cómo le llaman esa doctrina de la abundancia? La abundancia, prosperidad. La prosperidad. Te venden un milagro de la prosperidad. Sí. O sea, te venden una cierta cantidad de cosas que dices, wow, parece que estamos en las mesas de Jerusalén. Cuando Jesús entró les volcó todo eso porque dijo, la casa de mi Padre. Dice, es casa de oración. Más ustedes la han convertido, ¿qué? En cueva de ladrones. Está fuerte la palabra, pero verdaderamente entonces Jesús les estaba diciendo que solamente podía ser perdonados con la oración en la casa del Señor y no comprando palomas o animalitos, ni mucho menos haciendo cambio de moneda extranjera con moneda de Jerusalén para poder ofrendar. Entonces, que en aquellos tiempos, cuando Jesús vino, en aquellos tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo será similar a esos tiempos donde se venderá todo. Ahí le va. Tercer tipo, performers espirituales. Ahí le va. Son aquellas que hicieron obras sobrenaturales en su nombre y ni así oirán el nunca te conocí. Por ejemplo, falsos profetas haciendo milagros y prodigios que engañarán a los elegidos de Dios. Sí, porque es que, mire, las señales que Dios pone, ¿verdad? Por misericordia de Dios. Fíjate, había un pastor que estaba pastoreando una iglesia, pero él tuvo un cambio que ya no quiso ser pentecostés y dijo, ahora vamos a ser mesiánicos. Ahora mesiánicos se hacían. Y como mesiánicos juzgaba toda la iglesia evangélica pentecostés. Uh-huh. Yo digo, si agarraste ese camino, pues ve y olvídate, pero edifica, no destruyas. Y quería que todo... Qué bueno que dijo eso. A ver. Lo contrario de Dios, el enemigo, ¿verdad? Uh-huh. Lo contrario del mal, el bien. El bien. Entonces, lo contrario de construir, destruir. Entonces, error. Estás con el enemigo. Pero fíjate, tenía un programa él. Sí. Y le preguntaron si le hablaron por la televisión. Y le dijeron, oiga, pastor, yo sé que usted ahora es rabino, pero yo solamente quisiera que me diera usted la información o que me enseñara por qué ahora dice que ya es mesiánico, ya se olvidó de Jesús. Y ya no le dice Jesús, le dice Yeshua HaMashiach. Pero entonces, cuando había sanidades en la iglesia, en aquellos tiempos que nosotros miramos, ¿por qué sanaban entonces? Si dice usted que ese no es el verdadero nombre y el que trae ahora sí es el verdadero nombre. Lo metieron en una cuestión difícil. Sí, no, es que ahí entras en una, dijera usted, ajá, en un callejón sin salida. Sí, ya él dijo, no, es que no sabía lo que yo hacía, no. Pero no contestó la pregunta correctamente. Entonces, a lo que tú traes, mira, hay unos jóvenes que esto quisieron hacer. Lo voy a leer porque hay tantas cosas ahí que podemos mirar. En el libro de los Hechos 19:13
Dice, pero también algunos de los judíos, mire, judíos exorcistas en aquellos tiempos, ambulantes, eran ambulantes. Haga de cuenta la troca, la lonchera. Va la lonchera de lado a lado buscando a ver a quién liberar. Bueno, dice, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales, este era un sacerdote, mire, no tenía nada que ver con Jesús. Dice, principal sacerdote judío eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, o sea, el endemoniado les dijo, a Jesús conocemos. Mire, Satanás conoce a Jesús. Este demonio estaba dentro de esta persona y dijo, a Jesús conocemos. Y sé quién es Pablo. Mire, tenía autoridad Pablo aquí en la tierra. Y sé quién es Pablo. Ahí tal vez vamos a poner, y sabemos, porque tal vez eran muchos los que estaban adentro de este endemoniado. Sí. Pero vosotros, dice, ¿quiénes sois ustedes? Ustedes que no aceptan a Jesús como su Salvador y que son hijos de un sacerdote judío que no aceptan a Jesús, es más, que ustedes mismos crucificaron. Estoy poniendo, ¿cómo se dice? Parafraseando, eso no lo dice, ¿verdad? Pero fíjese, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Oiga, pastor, si traemos eso a estos tiempos, con esos que levantan gente, que ponen a temblar, que tumban gente, que soplan y se van, 20 personas se caen, eso es eso, ¿no? El show. Sí, es un show. Eso entra en los performance espirituales, las personas que hacen eso para ser retribuidas. ¿Y quién crees que trae el show? Satanás. Sí. Estás equivocando. No, ¿qué pasó? No. Cayó para abajo. Curva como Fernando Valenzuela. Ándale, así es, te cayó para abajo. Porque fíjate, por ejemplo, cuando Jesús estaba ayudando los 40 días, vino Satanás y lo tocó en 3 puntos principales a Jesús. Primeramente lo tocó en la carne porque estaba ayudando. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Sí. Y Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino yo me mantengo de la palabra que cae de allá arriba. Ese era el alimento de Jesús. Pero fíjese, al final de cuentas Jesús no lo quiso hacer. Él lo podía hacer, pero no lo quiso hacer porque era el enemigo. Sí, pero en el segundo punto dice que lo llevó a lo más alto. Bueno, le dijo, si tú te avientas de aquí, van a venir ángeles a levantarte. Ahí estaba tocando el alma. Así es. En el alma está el show. Tú haces un show, todo el mundo va a ver. Que también usó la palabra poderosa del no y no lo quiso hacer. No, tampoco lo La palabra poderosísima del no. Son 2 letras, pero qué difícil está para decirla. Sí. Entonces, no lo hizo. Sí. Ya la tercera sabemos que le tocó el espíritu y ya él le dijo, apártate de mí, Satanás. Vete de aquí porque pues, el espíritu le pertenece a Dios. Entonces todos esos que hacen show ahí, temblando, se ponen a temblar y se caen, que le sopla. Hay parte de eso, ¿verdad? Que sí hay esos shows. Y yo lo digo, mire, con todo respeto, no creo que yo estoy en contra de muchas de las cosas que, bueno, hemos experimentado de parte de Dios, pero en cosas que sí hemos visto, por ejemplo, en una ocasión un profeta dijo, bueno, entre comillas profeta, que tal vez no sé si está en la lista de acá, ¿verdad? No os conozco. Sí, bueno, ahorita van a caer. Había una persona que llegó en silla de ruedas y este hombre le dijo que se levantara y se empezó a levantar y a caminar, pero como a esta persona había otro que lo conocía, fue y le dijo, hey, que sí caminaba. Yo lo conozco, él sí camina, tú estás engañando a la gente. Raza. No, ¿sabes qué le dijo? Dice, lo hice para poder hacer trabajar la fe de los demás, pero así no es. No, pero así no es. Así no es. No, claro que no. Entonces ellos practicaron un show y ya por acá atrás, sí, ahí está tu paga.
Entonces, ese es un show, lo que se hace. A veces se hacen muchas cosas que no están bien. Entonces, ahí se convierte ya en eso. El cuarto tipo, conocedores sin práctica. Expertos en teoría, pero novatos en la práctica. No es conocer la voluntad del Padre, sino el que practica esa voluntad. Claro. Para tener ese concepto, no solamente es leer, no solamente es estudiar, sino tener una intimidad con el Señor, para que el Señor nos ayude a poder entender a veces aún lo que estamos leyendo. Porque mira, hay un libro que se llama Cerdos en la Sala. Ese es un libro de liberación. Yo recuerdo que un amigo lo leyó y dijo que no podía dormir porque había muchas cosas ahí que le hizo daño a él. Claro, hay personas que son débiles de espíritu, ¿verdad? Sí. Pero no. La gente mejor que nos los lea. No, pero hay una frase que dice ahí, en ese libro: hemos aprendido a quitar la telaraña, pero no a matar la araña. Entonces, es una frase. Y prácticamente lo que da a conocer, dice, hemos aprendido a quitar el mal de la persona, pero no hemos ido a la profundidad para arrancarle todo. Entonces, el conocer eso, ya lo llevan a la práctica del estudio. La persona ya lo leyó, ya se lo grabó esa frase, va a algún lugar, lo dice, lo practica, pero ¿sabe? Esa persona no ha estado en ese caminar. La persona que ha caminado por esos terrenos sabe cómo llevarlo a la práctica, sabe cómo salió, por ejemplo, de un espíritu de muerte, de una posición satánica, de un aparecimiento demoníaco, sabe cómo salir de eso. Pero hay muchos que lo estudian y lo ponen por obra, pero en base del estudio, pero no lo caminó en el terreno. Ok, eso que acaba de decir, fíjese, conoce la información, pero debe de convertir esa información, debe de transformarla a esa información. Lo que dijo usted, de que si sabes la teoría, tienes que ir en el camino a practicarlo. Es como el músico que conoce mucho de teoría, pero si nunca ha tocado, no va a sentirlo. Es igual, tienes que sentir esa teoría, llevarla a la práctica. Como dice usted, ir a hospitales, hacer obras buenas, aquello, lo otro. Trabajarlo. No solamente leerlo, sino estar en el terreno, en el campo de la batalla. En el campo de la batalla, esa es la palabra correcta. Lo seguimos con el siguiente. A ver. Quinto tipo, moralistas sin amor. Son aquellos que han transformado la fe en un conjunto de reglas, perdiendo su esencia más profunda. Confundir el medio con el fin, la forma con la esencia. Son los moralistas sin amor. El moralista, sí. Sí. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando fue Saulo, él era un moralista, porque estaba aferrado a lo que los judíos decían de Jesús. Y fue y voy a acabar con todos ellos. Todos los que eran cristianos, los que se habían convertido, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que él mismo dice, ponía el sello para que todos fuesen llevados ahí al foso, al pozo, al estadio donde les soltaban los leones ahí, y todos eran descarnados, todos eran devorados por los leones, pero él era el que ponía esa ley y él firmaba para que todo esto se hiciera. Se puede decir que Saulo tenía una persecución con todos los cristianos. Se metía a las iglesias y el que estaba ahí, vámonos. Sí, porque era moralista y no tenía amor. No tenía hasta que amor. Conoció a Jesús, cambió. Claro, hasta que conoció a Jesús hubo un cambio. Hubo otro ejemplo por ahí, ¿no? Sí, ahí le va el otro ejemplo. El hijo mayor del papá del hijo pródigo. El hijo mayor del papá del hijo pródigo, que también era muy moralista. Yo soy correcto, yo aquel es un vago, ebrio, se fue de la casa por tanto tiempo. Entonces él era un moralista sin amor, a pesar de... No tenía el amor, porque si hubiera tenido el amor hubiera estado contento también como el padre que había regresado. Eso, así es. Y esa es la moral. O sea, y al final de cuentas, fíjese que el hijo pródigo aceptó todo, cuando llegó aceptó todo por amor. Sí, fíjate que si le hubieran puesto un poquito más a
a este tema o hubieran puesto el hijo, no, si el hijo no vino, o él mismo hubiera dicho, no, si yo no vine a arrebatarte ya lo que es tuyo, yo desde que decidí venir a la casa de mi padre, supe que en la casa de mi padre había pan y que ahí me podían contratar como uno, dice, de sus peones, el último de sus peones. Él no venía para quitarle lo que ya el hijo mayor tenía. Sin embargo, el hijo mayor, antes de ver la situación del hijo pródigo, del hijo menor, ya estaba juzgando desde antes, diciéndole al padre, ¿cómo es posible? Mira, él le diste todo lo que tenía, yo que he estado aquí contigo, nunca has matado un animal para mí, nunca has hecho una fiesta. Le digo, hijo, todo lo que está ahí es tuyo. Si no lo hemos matado porque tú no has querido, porque tal vez era codo o era avaro. Decir, no, vamos a perder un cordero, no, mejor, no, déjalo, no lo quiero. Sí. Okay, otro ejemplo de moralista sin amor, el profeta Miqueas 6:6-8. Ahí le va, ¿no? ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogenitura por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Dios de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La humillación, el reconocimiento delante de Dios de lo que nosotros somos. Pero le está diciendo a los... Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, a está diciendo lo que tenían que hacer ellos. No llevar millares de arroyos de aceite. No, es que mira, aún en estos tiempos, desafortunadamente hay personas que se les ha enseñado que así como es tu ofrenda, así va a ser tu milagro. Fe. No, tu milagro. Así como es tu ofrenda, así va a ser tu perdón. Y si tu pecado es grande, con una ofrenda grande quedas perdonado. O sea, están cambiando a que la gente piense que usted puede comprar el favor de Dios. El favor de Dios lo tenemos. Ofrende o no ofrende, le dé o no le dé, lo tenemos. Pero eso sí, ahí dice, la búsqueda de Dios personalmente, íntimamente con Él, ahí en un cuarto, en una montaña, en un lugar baldío donde nadie me escucha. Allí sacar todo lo que yo tengo y decirle, Señor, perdóname esto y esto y esto. Aún los pecados de mi padre, decía David, que le perdonara los pecados que ni él mismo conocía. Hablando de los pecados ancestrales, que era lo que él estaba diciendo. Entonces, eso es una oración personal con Dios, sin necesidad de traer miles de borregos al sacrificio. Hablando de miles de borregos, el sexto tipo, seguidores de multitud, son aquellos que confunden movimientos colectivos con dirección personal, que sustituyen convicción propia por convicción grupal. Miles de borregos, dices tú. Hablando de miles de borregos. No está hablando de una multitud. Sí, exacto. Seguidores de multitud. Hay veces yo he estado en iglesias grandes, ¿verdad? Iglesias pequeñas. Muchas de las veces en las iglesias pequeñas es un poquito difícil que la persona salga porque van a decir, no, pues me conocen. Pero en una iglesia grande, pues, ¿quién te conoce? Nadie. Y si ven esto, y si unimos esto con los que hablaste hace rato de los del show. Oh, sí. Por el show sacan entre la multitud a miles. Sí. A miles porque se apoyan. Fe social. Sí. La fe social y no fe personal. No. La fe personal es lo que uno, o sea, Ariel. Van en montón. Exacto. Vamos, sí. No, pero es que no, mira, van a ir como 20 a ti. Sí, allá prosperan mucho. Sí. No, o sea, ya te empujan, entonces. Te empujan a hacer algo que lo que debe de ser es personal. No entre el montón que te estén haciendo a la fuerza. Personal, decirle a Dios, voy a aceptar a Cristo, pero esto va a ser personal. No entre el grupo que me está empujando para hacerlo y al rato no puedo cumplir y al rato ando mal. Ese es lo que estaba diciendo Ariel. Ok, séptimo tipo,
Los autoengañados son aquellos que no solo engañan a otros, sino también se engañan a ellos mismos sobre su condición espiritual. Ejemplo, el rey Saúl, un ejemplo de autoengaño. El apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que no sean engañados. Engañados. Es que ahí entra la calificación propia. Hay muchos que se califican, pero no se dejan calificar. ¿Sí? Porque hay muchos que dicen, no, pues yo ando bien, y empiezan a decir... Desde que dice eso, ¿cómo nos vemos? Ajá. O ¿cómo nos ve Dios? Tú, o sea, ¿cómo nos vemos nosotros? Sí, personalmente. Contra el cómo nos ve Dios. Y lo peor, fíjate, que uno voy a poner yo, que yo me califique en medio del pueblo. Y lo he escuchado en varios lados. Por ejemplo, liderazgo, ¿verdad? Principalmente liderazgo, que fuimos a predicar a tal lugar, y después fuimos al hospital, y después fuimos acá, y ahorita estamos predicando aquí. Ellos están autocalificando delante de los demás. Pero ¿por qué no dejamos que el Señor nos califique en las buenas obras? Así es. Que el Señor, que la Biblia dice que otros labios te honren. Yo me acuerdo de un hermano amigo de nosotros que murió, fíjate que nunca dijo nada, ¿verdad? Siempre él hacía buenas obras, callado. Y el día de la velación que estaban haciendo, pasaron varios a testificar. Y varios, entre los que testificaron, había una hermana que pasó enfrente y dijo, hermanos, yo quiero testificar que hace mucho tiempo me quedé sin casa y el hermano me ayudó a buscar un apartamento, dice, y pues hasta hoy, pues porque ya murió, dice, pero él en todo este tiempo me ha estado ayudando en mi renta. Nadie lo sabía. Qué buen corazón, man. Eso quiebra el alma de los que están ahí, de los que no son como él. Sí, exacto. Que otros labios te honren. Sí, lo estaban honrando ya en la caja, ahí estaba la caja. Sí. Pero había otros que, mira, solitos se honraban a sí mismos. Y que eso, no, hombre, yo cuando escuché eso, o sea, como el corazón se quiebra, se parte, porque dice, pues no califico yo todavía, Señor. Ayúdame para que yo pueda ser igual, que pueda tener esa altura, ¿verdad? Oiga, pastor, ahorita que le voy a hacer una pregunta. ¿Qué se valora más? ¿La presencia de Dios o el poder de Dios? La presencia. La En la presencia está todo. Fíjate, sí. Dice una cita bíblica acá, bueno, una historia de un tal Simón el mago. Dice, cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le presentaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le presentaban atención porque por mucho tiempo lo había asombrado con sus artes de magia. Pero en Hechos 8, ahí mismo, pero el 17 dice, entonces les imponía, hablando de Pedro, les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo, que tu plata perezca contigo, ¿por qué pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero? No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, o sea, lo que él intentó hacer de comprar el Espíritu Santo para hacer lo mismo. Fíjese, lo que acaba de decir es preferir 1000 veces la intimidad con Dios que las manifestaciones de poder, porque él se fue por el poder. Sí, estamos hablando de un poder. Sí, el poder de Dios. Le querían comprar el poder. No. Pero en esos tiempos. Sí, yo sé. En estos tiempos. Se lo viene para acá. ¿Cuántos han vendido su poder?
pues casi la mayoría de las iglesias que empiezan a jalar gente se basan en el poder de Dios, que ellos hacen milagros, pues. Sí, pero que aquí se hacen milagros. Hay muchos, por ejemplo, no digo quiénes, no nos damos nombre, ¿verdad? Pero la Biblia sí nos marca de algunas iglesias en el Apocalipsis. Yeah. Hablando de las 7 iglesias, comenzaste bien, pero terminaste mal. Y ahí nos da una referencia de diferentes iglesias que comenzaron a hacer el bien, pero con el tiempo, mire, se desviaron. Entonces, como el pastor que dice que él no tiene pecado, pues ya está pecando. Claro, pues dice la Biblia que diga que no pecó, ya pecó. Está mintiendo y es un pecado. Sí, una mentira. Entonces, sí. Hay veces que el poder piensan que es muy importante el poder. ¿Para qué? O sea, ¿para qué quieres tener el poder si no tienes la intimidad con Dios o buscar a Dios? Jesús nos dio el ejemplo de la intimidad con Dios, porque acuérdense que él se apartaba solo. Monte. ¿Para qué? Para tener esa intimidad. El monte de la transfiguración. Ahí entonces, lo tenemos como ejemplo, pero todo el tiempo él estaba orando, dice su palabra. Todo tiempo se la pasaba en la búsqueda de Dios y decía, y luego en una de las oraciones que hizo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, oh Dios. Entonces él siempre estaba preparado con siempre estaba en la búsqueda con Dios. Y es más, los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le decían? Si oraban igual. Pero la única diferencia era que Jesús oraba con el corazón, con sus propias palabras de sí mismo, y los discípulos no, porque como así habían sido instruidos con los dogmas, con las doctrinas de hacer la oración en todo tiempo, y lo mismo, era una rutina. Como lo está diciendo, el rezo contra la oración. El rezo está vacío, Repetición. Por la repetición, es vacío eso. Sí. O sea, hacer todo lo mismo, hasta enfada. Uh-huh. Entonces, y en cambio acá, como cuando oras, hablas con Dios, pues se siente ese calor, se siente ese poder. ¿Por qué? Porque cambias palabras, porque platicas, por muchas razones. Sí. Y acá lo mismo. Sin embargo, algunos hacen repetición también de oraciones, aún siendo cristianos. Empiezan orando igual y hablan. A veces yo soy medio, se puede decir, muy fisgón, vamos a decirlo. Sí. Entonces, hasta para eso debemos de saber cómo llegó hoy, Señor. Ya llegué como el hijo pródigo, Señor. Y así, mire, se presenta uno y aunque te vea el que está ahí al lado, perdóname, Señor. Sí, fui hijo, ¿pero qué hizo el hijo pródigo? Bueno, se reveló al padre. No, dame todo, yo me voy, dame mi dinero. Es una de las cosas, ¿verdad? Pero no, a veces se imagina que llegue uno, Señor, gracias por dejarme caminar en las nubes, ¿no? Pues ¿dónde? La gente quiere ver, o el pueblo quiere ver que el ser humano o nosotros también andamos abajo caminando. Pero si nosotros nos presentamos como seres celestes, van a decir los que vienen, no, pues para mí es difícil. Ni el propio Jesús se presentó como ser celeste, fue muy humilde. Y un ser terrenal. Terrenal y siempre. ¿Sí? ¿Te acuerdas del jefe? Decía, el jefe llegaba ahí a la iglesia y decía, ¿cómo está, hermano? Y todos, bendecido. Híjole, hermano, enséñeme, porque mire, yo la mera verdad ya hasta el pastorado quiero dejar. Sí. Es que a todos les pregunto, ¿cómo están bendecidos? Yo ando bien fregado, hermano. El jefe, y está aquí el jefe, el apóstol Víctor. Que para casa. Sí, así nos decía, no, dice, yo ando pasando las luchas, las pruebas. Y claro, no se daba por vencido, ¿verdad? Porque siempre estaba trabajando, pero sí decía, enséñame, a veces me siento mal, dice, a veces ya me quiero mejor retirar del pastorado, porque yo siento que ustedes son más santos que yo. Oye, entonces quiere decir que, a final de cuentas, cristianismo, Jesús, el propio Jesús, la finalidad es conocer a Dios y que Dios nos conozca. Claro. Para tener esa intimidad. Tal como somos. O sea, en su forma real. Ajá, sí. Okay. Listo. Porque, mira, no le podemos engañar a Dios. No, a él no. Afuera ando haciendo y deshaciendo. Y ya llego aquí bien santito, va a decir, Señor, no, pues, ¿cómo quieres que yo te escuche? Pues así hay varios personajes, entran ahí en lo que hablamos. Ahí están. Fíjate,
¿Traes otro, verdad? No, ya son los 7, nada más fíjate, traigo estos 7. hay algo bien difícil que, bueno, lo voy a leer el primero y luego lo conecto con el otro, porque fíjate lo que dice: 6 cosas hay que odia al Señor y 7 son abominables para Él. O sea, ojos soberbios, soberbio, un soberbio que ya dice: no, pues yo aquí mis chicharrones truenan. Por ejemplo, que pues ya el Señor lo bendijo con una sanidad y ya anda, pues ya casi andan poniendo consultorios de sanidad, ¿no? Es un decir, no voy a creer que eso es un decir, mire. Se vende la sanidad. No. Bueno, eso es lo que hacen. La prenda, y bueno, lengua mentirosa, mire lo que odia el Señor: una lengua mentirosa, manos que derramen sangre inocente. Y a decir: no, pues cómo un hermano va a derramar sangre inocente. Sí lo derrama. Sí lo derrama cuando mete cizaña entre un matrimonio, entre una familia, cuando él mismo tiene que estar preparado, y nosotros mismos tenemos que estar preparados para poder guiar, para poder ministrar, para poder aconsejar a un matrimonio, más específicamente los que somos ya adultos. Bueno, un corazón que maquina planes perversos. El corazón es así. El hermano que te platicaba hace rato, que testificaron allá, él tenía una frase: una mente desocupada es un taller de Satanás. Y un corazón puede ser lo mismo. Sí. Un corazón así, un corazón que maquina planes perversos. O sea, que todo el día estás maquinando cómo hacerle daño a la gente, o cómo hacer esto, cómo hacer aquello, que no sea algo bueno y que sea algo malo. Pies que corren rápidamente hacia el mal, ahí van. Al mal, al pecado, es como lo que rayo, ¿no? Nombra ahí, y lo que a Dios no le gusta. Dice: un testigo falso que dicen mentiras, o un testigo que se vende, ¿por qué no decirlo, verdad? Sí. Y el que siembra discordia entre hermanos, mire, el que está siempre hablando mal del hermano y de la hermana para que estén en contienda, ¿Eso qué nos enseña? Que dentro de la iglesia, y no tanto dentro de la iglesia, sino también en la comunidad, nosotros lo que estamos haciendo es hiriendo el cuerpo de Cristo. Porque podemos decir: no, pues el Señor lo crucificaron. Y mire, hay una cita que dice en Zacarías 13:6, y alguien le dirá, dice: ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él le responderá: son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. ¿Se imagina Jesús que cuando nos presentemos y le digamos: Señor, pero ¿por qué tienes esa herida ahí en el hombro? Y que nos diga: tú me la hiciste. Por cuanto dice la Biblia, ¿verdad? Que si tú le das agua a uno necesitado, dice: estuve preso y no me fuiste a ver. Estuve enfermo y no oraste o no me visitaste. ¿Cuántos ejemplos nos deja Jesús para nosotros poderlo hacer? Y si no lo hacemos, mire, y que nos diga: Señor, ¿por qué tienes tantas heridas? Tú me las hiciste. Entonces, ahí es donde va a entrar esa palabra donde dice: no los conozco. Qué fuerte. No los conozco. Y hay otra cita, con esta cierro yo, ¿verdad? Según el Timoteo 3:1 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos los hombres, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales, evítalos. No está. Todas esas cosas vienen. Entonces, ¿cómo queremos que Dios no nos llegue a decir bueno, que no nos va a decir mientras hagamos la voluntad de Él, ¿verdad? Porque aún el apóstol Pablo decía que él siendo heraldo venga a ser descalificado. Él mismo lo decía. Y si hay alguna situación de estas que está operando en nuestras vidas, mejor hay que desecharlas.
que no seamos como el tal Alejandro que dice el apóstol Pablo y el otro Himeneo, dice ahí, no sean como Alejandro e Himeneo que blasfemaron en contra de Dios. Ya conociendo la verdad, mire, se voltearon y empezaron a blasfemar en contra de Dios. Los tales fueron, dice, pues separados y Satanás tomó posesión de ellos. Entonces hay muchas formas que nosotros tenemos que evitar que el día del juicio no nos vayan a decir, no los conozco, porque dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoció allá. Ahí dice la Biblia que fuimos formados antes de la fundación del mundo. Y Génesis dice que el verbo estaba con Él. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero habla del verbo que estaba ahí también. Jesús era el verbo. Ya nos conocía. Ahora venimos a este proceso, solamente estamos de pasada. Mire, aquí cumplimos, terminó, nos vamos con el Señor. Pero siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios y no la voluntad de este mundo, de esta tierra, lo malo. Porque al final de cuentas, si tocas esa puerta, la puerta se va a abrir, ¿sí? Y va a entrar Jesús. Y va a comer contigo. Va a comer contigo. Y ya la hiciste. Ya. Y ahí está todo hecho. Así es. Ok, pastor. En conclusión, ya para terminar. Bueno, conforme a este tema, sí. Cuidemos la salvación, mis amigos, hermanos que nos escuchan, amigos que se conectan. Sabemos que hay muchos amigos que están conectados, que están viendo el video. Y cuidemos, mire, tratemos, o no tratemos, seamos mejores seres humanos. Mire, pastor, ahorita ya para terminar por mi parte, fíjese que los apóstoles eran personas sencillas, ¿verdad? No muy letrados, pero llevaron todo a la práctica. Sí. Los fariseos eran personas muy letradas, pero no llevaban a la práctica. Estaban vacíos. Ahí termino yo. Estaban vacíos, así es fácil. Semilla vacía y semilla llena. Así es que, pues, ahí estamos. Sus redes sociales. Enrique Sánchez. Su teléfono. Mi teléfono es el área 714-863-1916. Su dirección y los horarios de los servicios donde usted los da. Bueno, estamos ubicados en la 1025 West en Memory Line. Ahí estamos ubicados aquí en Santana, California. Los servicios los tenemos el día domingo a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Pues nada más les encargo que le den un like a este video, que compartan este video, que se suscriban al canal y pongan algún comentario. Y pues esto ha sido todo el día de hoy, este tema tan constructivo que vamos a llevarlo a la práctica, a tratar de llevarlo a la práctica. ¿O lo llevamos a la práctica, pastor? Sí, hay que llevarlo. Hay que llevarlo, ya está. Para que me conozcan cuando llegue yo allá. Eso, ahí estamos, Conectados.